¿Cómo están? Dios les bendiga, qué gusto saludarles. Hoy estamos aquí, hoy martes, hoy es Día del Señor. Como todos los días son días del Señor, pero hoy es martes de encontrarnos aquí en nuestras transmisiones a través de Facebook, transmisiones en vivo, que nos da mucho gusto saber que nos escuchan, que ven estas transmisiones. A quienes nos escuchan en vivo, muchas gracias. Quienes se quedan durante toda la transmisión, muchas gracias porque provocan que el algoritmo de Facebook mantenga la transmisión ahí vigente, así es que muchas gracias por conectarse, gracias por dejar sus likes, gracias por dejar sus comentarios, le dan vitalidad a la transmisión y hacen que Facebook avise a mis contactos, le avise que ya estamos en vivo, que ya estamos en la transmisión y de verdad es un honor y es un gusto poder estar con todos ustedes. Para mí, de verdad, tomar este tiempo es un placer, es algo que no podría describir con palabras, saber que puedo estar a través de este medio poder llegar a todos ustedes y que esta palabra pueda edificarles, bendecirles, restaurarles, animarles a perseverar. Hoy agradezco mucho su compañía. A quienes nos están viendo ahora saben que tenemos esta oportunidad de estar en vivo, de ver sus comentarios, de leer sus comentarios, saludarles y responder a sus preguntas, sus inquietudes. Algunas las dejamos para hacerlo en privado, algunas las hacemos desde aquí, desde este foro que nos permite Dios poder tener para con todos ustedes. Así es que bienvenidos todos, gracias. Por aquí estamos viendo ya unos saludos del pastor Saúl Lemus, de Irma Astudillo, gracias. Rodolfo también que anda por aquí. Gracias también, nos dice Irma, buenas noches, Pastor Axa, bendiciones por siempre a cada uno. Gracias, Irma, igualmente para todos ustedes, un abrazo bien fuerte. Saúl, el Pastor Saúl Lemos también nos manda, Dios les bendiga su vida, Pastor Axa. Gracias, Pastor Saúl Lemos, un abrazo bien fuerte. Andamos de manteles largos en la agrupación de Amar porque está por celebrarse la reunión anual de Amar, que es la alianza ministerial a la que pertenecemos como iglesia, y está por ya mañana, mañana no, perdón, el jueves empieza el Congreso Anual que se lleva acá a cada año en diferentes partes del país y este año también lo estarán realizando en Michoacán. Así es que he tenido la oportunidad de estar en estos congresos, gracias a Dios, y son de mucha bendición ver a otros siervos de Dios. Son muchos los que pertenecen a Amar y para mí es un gusto poder ser parte de esta agrupación, que hasta hoy Dios nos ha puesto aquí para aprender, para crecer, para rendir cuentas y a veces quizás no lo estamos haciendo muy bien, pero Dios es bueno con nosotros y nos está dando gracia para continuar. Rodolfo nos dice, buenas noches, Dios les bendiga. Rodolfo, gracias, buenas noches también para ti. Gracias a todos los que nos ven, gracias por compartir esta transmisión, por hacerlo llegar a sus contactos a través de WhatsApp, a través de Facebook, de Messenger. Después lo dejamos en YouTube, ahí se queda la transmisión. Pero en vivo estamos hoy, martes 18 de octubre, a partir de las 8:30 de la noche empezamos nuestra transmisión. Así es que bienvenidos todos. Por ahí está la pastora Ceci, también un abrazo a la pastora Ceci. Dios les bendiga a todos, bienvenidos sean. Y bueno, vámonos rápido ya a la palabra porque si no se nos acaba el tiempo y a mí se me da por hablar mucho y entonces ya de repente no me alcanza el tiempo para todo lo que quiero decirles o platicarles en estas conversaciones de los martes. Eh, estaba viendo, mm, estaba viendo un video de una fábrica que estaba haciendo una producción en serie de autos, cómo se originaron las primeras fábricas que tenían la facultad de hacer autos en serie. Las primeras marcas, Volkswagen, Chrysler, Ford, después ya algunas marcas orientales, pero estas primeras compañías que empezaron a hacer la producción de autos en serie de una manera hacerlos más accesibles para las personas, que entre más económico pudiera ser la producción de un auto, más gente pudiera tener acceso a comprar un auto. Y por eso hoy en día eh, tenemos un montón de autos en serie o de autos producidos en serie que circulan en nuestras ciudades y que hoy tenemos infestadas nuestras ciudades de autos.
de todas partes del mundo. Creo que una ciudad que permite que sus calles circulen vehículos, eh, coches, autos que puedan circular por sus calles, definitivamente tarde que temprano esa ciudad se volverá insuficiente las calles para todos los autos que pudieran circular a través de ellas, a través de esas calles, a través de esas ciudades. Y resulta que, bueno, estaba viendo yo este video y yo pensaba que una de las cosas que pensamos los cristianos o creemos los cristianos es que Dios nos forja como cristianos, nos hace en serie. Es decir, Dios como si nos metiera en una fábrica y entonces ahí produjera los cristianos en serie, que fuéramos o estuviéramos siendo producidos uno tras otro y saliendo de manera que fuera más fácil para Dios producirnos a cada uno de nosotros como creyentes, como hijos de Dios, y entonces pudiéramos tener la vida como cristianos porque somos hechos en serie, como si fuésemos forjados a través de estas industrias maquiladoras, que todo sale ya en producción masiva, y entonces todos salimos con las mismas características, salimos con las mismas cualidades, con los mismos dones, o tenemos que vivir las mismas cosas para que todos tengamos el mismo carácter de Cristo. Y la verdad es que creo que no. Creo que Dios se toma el tiempo con cada uno de nosotros, el tiempo que sea necesario para hacer de nosotros las personas que Él quiere que seamos. Es decir, no somos metidos en una máquina, no somos llevados a través de una máquina para ser producidos en serie, para que la gente nos vea que estamos siendo producidos en masa y que cada vez somos más y más cristianos en el mundo, con tal de que Dios se lleve la gloria de cuántos cristianos hay en el mundo. La verdad es que yo creo que no, yo creo que no es así. Yo creo que una de las cosas que puedes observar y puedes mirar en las iglesias y en las congregaciones es que por más o por muchos que sean en esa congregación, por todos los que pudieran entrar a un estadio, a un auditorio y llenar ese lugar y decir todos aquí somos cristianos y somos parte de esta congregación o somos parte de este ministerio, por más que fueran, creo que Dios trata con cada uno de nosotros de manera personal. No somos forjados en serie, no somos hechos en serie, somos artesanales, estamos puestos en las manos del alfarero. Así lo dice la escritura, que somos como barro en manos del alfarero. No dice que somos barro en una industria de producción de vasijas de barro o de tazas o de platos que fueron hechos en serie, que fueron muchos alfareros los que le metieron mano a este barro y ahora somos lo que somos porque fuimos hechos en una producción que urgía sacar para dar testimonio de que Dios es Dios. Creo que lo que menos le urge a Dios es demostrar que Él es Dios, o que es real, o que existe, o que el Evangelio es verdadero. Creo que eso ya fue demostrado a lo largo de los siglos y a lo largo de las décadas. Incluso la mayor demostración de la existencia de Dios y del amor por nosotros ha sido la cruz del Calvario, donde nos hemos encontrado con la redención por medio de Jesucristo para salvación y vida eterna. Entonces Dios no tiene una prisa, una urgencia por demostrar que Él es Dios o por demostrar que puede ganar todas las almas del mundo o que puede demostrar que una iglesia está siendo respaldada por Dios o que una iglesia tiene avivamiento o que una iglesia, un ministerio es realmente un ministerio ungido. Creo que Dios no tiene urgencia por eso. Nosotros, los seres humanos, somos los que tenemos urgencia por demostrar que Dios está con nosotros, tenemos urgencia por demostrar que tenemos un llamado de parte de Dios, tenemos urgencia por demostrar que estamos ungidos y que podemos ganar almas y que podemos llenar un lugar o podemos llenar dos o tres o un estadio y abrir ministerios y abrir iglesias, templos para que dar testimonio de que Dios está con nosotros o que tenemos un poder de convocación para llenar un estadio o para abrir un estadio o para tener esa capacidad de que podemos convocar multitudes, no por el hecho de ganar almas para Cristo, sino para demostrar que podemos hacerlo, que tenemos esa capacidad de convocar, cuántas reproducciones tienen nuestros videos, cuántos likes tienen nuestros videos, y entonces poder figurar como alguien que es respaldado por Dios, porque es importante que haya mucha gente ganada para el reino de los cielos, porque de esa manera demostramos que Dios es real, que el Evangelio es verdadero, que la salvación está con nosotros o del lado de nosotros, o que tenemos un ministerio ungido, porque nos urge demostrar algo. Pero
La Biblia nos enseña que Dios se toma el tiempo para hacer las cosas. Si bien encontramos en la Biblia que Dios le llevó 7 días a hacer toda la creación, y uno puede decir, pero 7 días es muy poquito, es una semana y todo lo que Dios hizo. Sí, para nosotros pudiera ser 7 días considerado como los 7 días de nuestro tiempo, o nuestro tiempo cronos, que podríamos decir es que Dios le tomó 7 días, es decir, 24 horas en cada día, y en cada día Dios hizo algo para que en el sexto día terminara la creación con el ser humano y en el séptimo día pudiera descansar. Y entonces atribuimos a Dios esa limitación del tiempo cronos para decir que Dios está limitado a ese mismo tiempo con el cual nosotros comparamos nuestra capacidad de tiempo o nuestra manera de entender el tiempo. Pero que seamos claros en esto. Yo no voy a entrar en una polémica o en una discusión de que si fueron días de 24 horas o que cada día fueron 1000 años. O, en fin, no entraré en esa discusión. Hay muchas explicaciones que podrían sustentar las diferentes teorías o los diferentes argumentos que se presentan acerca de la creación. Yo estoy esperando cada día que la ciencia vaya contribuyendo a demostrar, a manifestar las evidencias de lo que habla la Biblia, y que a través de esas evidencias nosotros podamos tener más claro si era el tiempo de Dios, si era el cronos nuestro tiempo de 24 horas por día, y era a través de esos tiempos que Dios hizo en 6 días la creación y el séptimo descansó, o es el tiempo kairos de Dios, y en el tiempo de Dios se suceden diferentes cosas y los ajustes son de diferente manera, y entonces pudiéramos entender lo que la Biblia nos está hablando en el Génesis. Sin embargo, entiendo y me queda clarísimo que Dios se toma el tiempo para cada cosa. Por eso dice lo que me gusta del libro de Génesis, que algunos teólogos dicen es que era algo metafórico, no era algo literal, no está escrito ahí para que nosotros nos apeguemos literalmente a las escrituras del Génesis capítulo 1, sino es para entender las metáforas o las alegorías o los planteamientos que Dios hizo a través de Moisés cuando se escribió el Génesis. Eh, Sin embargo, creo, y lo que me gusta del Génesis es que dice claramente que en el primer día Dios hizo una parte de la creación, en el segundo día hizo otra cosa, en el tercer día hizo otra cosa, y así en el cuarto, quinto y sexto día. Es decir, Dios se tomó un tiempo para cada cosa. Por eso creo con todo mi corazón que Dios se toma el tiempo para tratar con cada uno de nosotros. Dios no nos mete a una producción en serie, ni nos forja a través de cosas comunes y cosas que se producen masivamente en todos nosotros los cristianos, como para decir que a todos les tiene que pasar lo mismo, todos tienen que pasar por las mismas pruebas, todos tienen que pasar por las mismas circunstancias, todos tienen que pasar por el mismo proceso de discipulado, por el mismo proceso del bautismo, del bautismo en agua, del bautismo en fuego, del bautismo en el Espíritu Santo, recibir las mismas enseñanzas, recibir la misma doctrina. Yo creo que Dios trata con cada uno de nosotros de manera distinta, única, y que puede invertir Dios el tiempo que sea necesario. Dios no tiene un límite de tiempo como nosotros lo tenemos. Nosotros tenemos una fecha de caducidad. Tú y yo tenemos marcada una fecha de caducidad. No sabemos dónde la tenemos marcada. Yo ya me la busqué y no me la encuentro. Así es que sé que hay una fecha de caducidad para mí. Sé que hay un tiempo establecido de vida para mí, y que Dios conoce ese tiempo. Dios sabe cuál es el tiempo que me queda a mí de vida, o el tiempo que me resta a mí por vivir, y hasta dónde voy a estar y hasta dónde va a llegar mi existencia. Eso Dios lo sabe. Pero aún Dios, sabiendo cuánto tiempo me queda por existir y cuánto tiempo me queda en este planeta, porque en la eternidad espero estar con Él, sabiendo Dios cuál es el tiempo límite que yo tengo para existir en este mundo, aún así sé y creo que Dios no lleva prisa conmigo. Es decir, Dios no va a las carreras porque ya se le hizo tarde, porque yo ya debería de estar en cierto nivel o porque yo ya debería de estar haciendo ciertas cosas. Yo creo que Dios se toma el tiempo, y se toma el tiempo que sea necesario. Ha habido etapas en mi vida que han sido muy rápidas. Yo sé que he entrado en momentos donde las cosas sucedieron muy rápido, donde tuve que aprender cosas muy rápido. Empecé a servir, apenas tenía
un año de haberme convertido y yo ya estaba sirviendo con adolescentes y a los 6 meses ya estaba sirviendo con jóvenes y estuve sirviendo más o menos 3 años con los jóvenes, enseñándoles, ganando almas, haciendo actividades con jóvenes y llevando el evangelio con ellos y ellos trabajando con nosotros. Tuve problemas en mi matrimonio muy fuertes, mis hijos se enfermaban frecuentemente, pasamos por muchas cosas que yo sé que fueron para mi percepción, yo creo que fueron, he pensado que han sido momentos en los que Dios me ha llevado muy rápido. Pero si me pongo a revisar escrituralmente, no coincide mi concepto de velocidad de Dios con el concepto que Dios tiene acerca del tiempo y de la velocidad con la que trata con cada uno de nosotros. Así es que hacernos teorías o hacernos ideas o argumentos acerca de con qué velocidad Dios trabaja en cada uno de nosotros es y tratar, pero no solamente hacernos la idea de cómo Dios trata con nosotros, sino además tratar de generalizar y creer que Dios trabaja a la misma velocidad o de la misma manera o con las mismas cosas en los demás cristianos o en los demás hermanos en la fe, incluso con aquellos que forman parte de nuestra familia. Creer que Dios lleva ese mismo proceso con todos es tratar de encasillar a Dios o ajustar a Dios a nuestro concepto o a nuestra idea de tiempo y de desarrollo y de comunión y de perfeccionamiento que Dios tiene para cada uno de nosotros. Por eso es importante que entendamos que Dios no va a tratar con nosotros como si fuéramos cristianos forjados en serie. Es decir, metidos en una máquina del cristianismo, procesados por la oración de fe, que es la oración de arrepentimiento, después en un discipulado para ser bautizados en agua, después bautizados en el Espíritu, después un discipulado más avanzado para empezar a servir y después de eso ya quizás un instituto bíblico para hacerte pastor y después de eso quizás volverte músico, salmista o algo o evangelista para las naciones y creer que todo lleva un proceso de tiempo limitado a nuestro pensamiento o a nuestra idea de tiempo es creer que Dios está limitado también a nuestro tiempo. Y muchas veces esa idea de que ya pasó mucho tiempo, de que ya llevo tanto tiempo siendo cristiano, de que ya debería de estar viviendo esto, que ya, ¿por qué me sigue pasando lo mismo? ¿Por qué Dios no termina con este proceso en mi vida? ¿Qué está pasando? Y tratar de encasillar todo lo que Dios quiere hacer a través de nosotros o en nosotros, a encasillarlo a un tiempo o a un ajuste de tiempo, el que yo puedo entender o el que yo puedo comprender que esa es la manera en la que Dios obra o ese es el tiempo en el que Dios obra, es creer que todos somos forjados en serie. Es decir, que hay una etapa de producción, hay un momento de producción para nosotros en las que somos llevados a través de este proceso para poder experimentar ese crecimiento espiritual que la Biblia menciona que deberíamos de tener. Y eso es un error. Es un error que todos podemos o debemos de pasar por el mismo periodo de tiempo. Yo creo que no. Hay quienes necesitamos más tiempo, hay quienes necesitamos muy corto tiempo para entender las cosas, hay quienes necesitan más tiempo porque somos más cabezas duras, porque somos más necios, porque somos más rebeldes, pero Dios se toma su tiempo con cada uno de nosotros. Dios es específico en la labor que hace en cada uno de nosotros. Dios no se va a brincar ningún proceso, Dios no se va a brincar ninguna etapa en nuestras vidas. Dios va a llevar a cada uno de nosotros en el momento o la manera o en el diseño que Él quiere. Y esto es importante que lo entiendas, de verdad es importante que lo sepas, porque de repente en la congregación, en las iglesias cristianas, de repente vemos a aquel recién convertido que llegó a la iglesia, que se convirtió al Señor, que de repente, se los pongo como ejemplo de mi persona para que nadie se sienta ofendido, pero yo tenía apenas un año de haberme convertido y ya estábamos sirviendo, un año 6 meses, perdón, y ya estábamos tomando, mi esposa y yo nos acabamos de casar, llevamos 6 años, 6 meses, perdón, 6 meses de casados apenas, y ya estábamos involucrados en un curso para preparar maestros para la escuelita de verano. Apenas estábamos recién casados, teníamos escasamente 6 meses y nos casamos en diciembre y para el verano siguiente ya nos estábamos involucrando en una escuelita de verano donde nos estábamos tomando un curso para ser maestros de esa próxima escuelita de verano. Y una vez entrando, yo tenía año y medio de haberme convertido, mi esposa ya tenía más años, ella ya era cristiana antes que yo, pero
ya estábamos sirviendo en la escuelita de verano y al siguiente año volvimos a participar en la escuelita de verano y en el siguiente año ya estábamos al frente del grupo de jóvenes, dirigiendo jóvenes y ayudándolos a conocer al Señor, acercándose a Dios con todos mis defectos, con todas mis dificultades, con mi ignorancia escritural y mi desconocimiento en la palabra de Dios, pero ya estábamos al frente de jóvenes. E incluso algunos jóvenes de la congregación en la que estábamos sirviendo, algunos jóvenes cuestionaban nuestra capacidad de enseñar las escrituras. De hecho, hay un momento, hay un momento crítico como líderes de jóvenes cuando una señorita se me acerca de una familia que ya tenía muchos años en el Señor y yo había hablado del temor de Dios. Yo había hablado acerca de tener temor de Dios. Mi enseñanza ese sábado para los jóvenes fue: ustedes como jóvenes deben de tener temor de Dios, pensando en lo que dice el libro de Proverbios, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Y ese era el fin, que los muchachos aprendieran a tener sabiduría teniendo temor de Dios. Y esta chica se me acerca después del mensaje y me dice: a ver, ¿es lo mismo el temor de Dios que el miedo a Dios? Porque es lo mismo. Ella me metió hay una pregunta, no recuerdo las palabras exactas, pero la intención de la pregunta era una pregunta capciosa y media sesgada la pregunta, con la intención de que yo pudiera responder equivocadamente. La gracia de Dios me ayudó y di una respuesta correcta. Dios me ayudó a darle una respuesta correcta, a decirle: el temor de Dios es una cosa, el miedo a Dios es otra cosa. Y ella me decía insistentemente: pero la Biblia menciona las dos, el miedo a Dios y el temor de Dios. ¿Por qué dices que es diferente? Y ya le expliqué a mi poca experiencia de cristiano y mi poco conocimiento de la escritura, le expliqué lo que yo entendía por temor y por miedo a Dios, y el temor de Jehová y el miedo a Jehová. Y al final ella quedó satisfecha. Creo que pasé el examen de ese día y aprobé el examen que ella me estaba haciendo para ver si estaba respondiendo correctamente. Y me di cuenta, me he dado cuenta a lo largo de los años en que le llevo sirviendo al Señor, me he dado cuenta que el Señor ha estado conmigo en momentos muy difíciles donde he tenido que dar pasos agigantados, es decir, avanzar muy rápido o dar pasos hacia adelante muy rápido, pero no porque Dios me esté apresurando, sino porque de repente tengo que enfrentar situaciones o tengo que enfrentar condiciones en mi vida, en mi matrimonio, con mis hijos, en los que tengo que debería de tener una fe más avanzada que la que estoy teniendo en ese momento. Y muchas veces o en muchas ocasiones me he dado cuenta que tal parece que Dios me lleva a prisa. De hecho, muchas veces lo enseñé o muchas veces testifiqué de que Dios me llevaba muy a prisa en algunas cosas, en la unción, en la oración por los enfermos, en la liberación, cosas que yo experimenté siendo un neófito de la palabra y que tuve que enfrentar situaciones o liberaciones, momentos específicos donde yo tenía que actuar por medio de la fe y no por el conocimiento. Y Dios me ha respaldado. Definitivamente ha sido Dios el que me ha ayudado a salir adelante en medio de todo eso. Y es el que Dios es el que me ha permitido poder experimentar en mi vida pasos agigantados, pasos muy acelerados, pasos donde creo que no puedo esperar más tiempo, sino tengo que avanzar. A veces han sido golpes muy duros, situaciones muy complejas que he tenido que resolver, problemas en mi matrimonio, problemas con mis hijos, problemas en la iglesia. De repente pareciera que lo que estamos haciendo es inútil porque no tiene sentido, porque no vemos frutos, porque no vemos resultados, pero Dios es fiel. Dios es fiel y Él mantiene su fidelidad y Él mantiene su palabra, y lo que Él dijo que haría, Él lo hará. Y entonces te encuentras con circunstancias o te encuentras en momentos donde parece que Dios acelera los tiempos. Entonces por eso decía que hay cristianos que ven a otros avanzar y dicen: pero ¿por qué él ya está siendo bendecido? ¿Por qué él ya es pastor? ¿Por qué él está haciendo esto? ¿Por qué Dios le está respaldando si tiene poco tiempo? Y no es posible creer que alguien que tiene poco tiempo como cristiano pueda estar al frente de un grupo de jóvenes.
De hecho, cuando nosotros estábamos al frente del grupo de jóvenes, muchos padres de familia que ya llevaban tiempo siendo cristianos venían y se acercaban al pastor de aquella iglesia, se acercaban y le decían, no, es que él no puede ser líder de jóvenes, es que él no puede estar al frente de jóvenes, él apenas tiene conocimiento, y me preguntaban, ¿cuánto tiempo tienes de cristiano? ¿En qué instituto bíblico estudiaste? ¿Por qué eres líder de jóvenes? ¿Quién te llamó? Y muchas cosas. Hasta que un día Dios habló a mi corazón a través de un siervo en una reunión donde Dios habló directamente y me dijo, Axa, no te llamó ningún hombre, el que te llamó fui yo te he llamado a servirme, así es que sírveme. Y ahí fue donde empezamos a caminar mi esposa y yo, a tomar decisiones respecto a el servicio que nosotros le íbamos a dar al Señor. Y vinieron las oportunidades, se abrieron las puertas, buscamos el camino, Dios nos abrió las oportunidades y nos dio el camino a seguir. Y así es que encontramos la manera de cómo servirle al Señor, que es hoy lo que estamos haciendo. Y entonces muchos cristianos se preguntan, ¿y hasta cuándo voy a tener que vivir esto? ¿Y hasta cuándo me va a tener que pasar esto? ¿Y hasta cuándo voy a superar este problema, pastor? ¿Por qué me sigue pasando esto a mí? ¿Por qué sigo sintiendo esto? ¿Por qué sigo viviendo de esta manera? Y creemos que Dios en algún momento se ha acortado o ha cortado su mano hacia nosotros o se ha olvidado de nosotros, nos dejó en el proceso ahí en la mesa del alfarero, en una vasija medio formar, que ya hasta nos estamos entiesando porque el alfarero ya no está trabajando con nosotros. Pero la verdad es que no es así. Dios se toma el tiempo con cada uno de nosotros y no nos hace a nosotros en serie. Es decir, no salimos como una producción, como una máquina produciendo cristianos, sino que cada uno de nosotros lleva un proceso particular. Y quiero mencionarte algunos textos el día de hoy que pudieran ayudarnos a entender precisamente esto que te estoy diciendo. Y quiero empezar primeramente por el libro de Corintios, Primera de Corintios capítulo 12, y aprovecho para saludar a quienes nos dejan un saludo por aquí. Nos dice Susi, la pastora Ceci, dice bienvenidos a Manto Nuevo. Bendiciones, gracias pastora Ceci. También está por ahí Anita y Mario, gracias Anita que nos dejaron su like. Por más, ¿quién está ahí? Irma Estudillo, ya la habíamos saludado. Ay, perdón, se me abrió aquí otra cosa. Irma Estudio, ya hemos saludado. Gracias, Irma. Saludos también para ti. Buenas noches, pastor. Saludos, bendiciones a cada uno. Gracias, Saúl Lemus también, ya lo habíamos leído. Rodolfo nos dice por aquí. Es que, perdón, pero está tan chiquita la letra del dispositivo con el que estamos grabando que de pronto no alcanzo a ver. No alcanzo a ver, perdón, voy a tratar de abrir aquí esto. Dice por aquí, Rodolfo dice, los tiempos de Dios son perfectos para bien. Sí, así es, Rodolfo, yo creo que los tiempos de Dios son perfectos. Susi nos dice bendiciones, gracias Susi. Buenas noches, nos dice Rodolfo, Dios les bendiga. Gracias, Rodolfo. Bueno, yo también creo que los tiempos de Dios son perfectos, pero nosotros no lo entendemos. Nosotros quisiéramos que Dios tratara con nosotros como ya trató con otros. Es decir, si yo veo que el pastor está siendo bendecido, yo quiero ser bendecido. Si yo veo que el ministro de alabanza es ungido o recibe la unción de parte de Dios para ministrar, para dirigir la alabanza, yo quiero eso. Si yo veo que el evangelista ora por los milagros y los milagros suceden, yo digo, yo quiero orar por los milagros. Y entonces quisiéramos, anhelamos la vida de otros, anhelamos el ministerio de otros, anhelamos los beneficios, las bendiciones que otros tienen, porque creemos que como otros lo tienen, nosotros también deberíamos de tenerlo. Si es el mismo Dios y es el mismo Señor y es la misma salvación y tenemos la misma fe, entonces Dios debería de estar obrando al mismo tiempo con cada uno de nosotros y estarnos produciendo como maquinita, como fábrica que saca productos en serie, así Dios debería de estarnos sacando. Yo trabajé no trabajé, hice mis prácticas profesionales del bachillerato cuando estaba estudiando el bachillerato hace algunos ayeres ya. Estaba estudiando el bachillerato en la ciudad de Iguala Guerrero y para hacer mis prácticas profesionales, para que me dieran mi título de técnico, tuve que hacer mis prácticas en una embotelladora de un refresco muy famoso que estaba ahí en la ciudad de Iguala Guerrero. Así es que me fui a la embotelladora,
tuve la oportunidad de entrar a trabajar ahí, bueno, de hacer mis prácticas ahí, y me tocó el área de producción, porque mi área de especialidad del bachillerato era electromecánica, entonces podía hacer refacciones, podía hacer mantenimiento a máquinas, a motores, en fin, todo lo que tenía que ver con la producción estábamos involucrados porque había máquinas involucradas. Entonces me mandaron a esa área y era impresionante ver cómo la embotelladora no paraba en ningún momento en estar produciendo refrescos. Y ahí estaba todo el tiempo la máquina, y cuando paraba eran dos embotelladoras, y cuando paraba una porque se acababa el líquido, echaban a andar la otra, y todo el tiempo estaban funcionando, y era algo que no paraba, o sea, no se detenía en ningún momento. Y era impresionante porque camiones y camiones llegaban, estoy hablando hace más de 25 años, y camiones y camiones llegaban y se llenaban y se llenaban y se iban otra vez, y la máquina produciendo más y más, embotellando más y más refrescos todo el tiempo. Y eso no se detenía. Muchos cristianos, perdón, pero había una etapa, esto es lo que quería decirte, había una etapa dentro de la producción donde había una especie de control de calidad visual. Había dos personas ahí observando cómo pasaban las botellas ya llenas, y ellos veían que estuvieran bien selladas, eran botellas de vidrio en aquel entonces, no existía el PET, y entonces eran botellas de vidrio y se tapaban con una corcholata, y entonces se envasaba y salía. Y entonces había dos personas controlando la calidad y estaban observando que no estuviera rota la botella, que no llevara algún bicho la botella, y estaban ahí observando todo el tiempo, no podían despegar la mirada. Y era impresionante ver, para mí era impresionante ver semejante máquina y semejante cantidad de producción que había. Los cristianos quisiéramos que así fuera la vida cristiana, que hubiera dos ángeles vigilando el control de calidad para que aquel que no pasara lo regresaran, pero el resto pudiéramos seguir avanzando y ser embotellados y puestos en una reja de refrescos y llevados a un lugar de distribución para ser vistos por los demás que somos el producto perfecto que ya pasó por toda una producción. En nosotros no se termina este proceso de producción, no se termina hasta que estemos en la presencia del Señor. El apóstol Pablo nos cuenta, él diciendo que él pensaba o él creía que ya era el tiempo de irse, que ya estaba listo, que todo lo que Dios podía hacer en él, ya Dios ya lo había hecho. Y él decía, yo ya conquisté la corona, he corrido la carrera, he ganado la batalla, ya estoy listo para irme con el Señor. De hecho, en otra carta él dice, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Ya estoy listo cuando el Señor quiera venir por mí. Si me quedo es por ustedes, no porque no esté listo. Y él argumentaba que ya estaba listo. Pero si observamos las cartas realmente de Pablo en el tiempo cronológico que las escribió, creo que el sentir de Pablo cambia un poco al darse cuenta de que la vida no le pertenecía a él, y que si él se quedaba en este mundo era para continuar con ese proceso de perfeccionamiento, para que Dios obrara en él y a través de él pudiera obrar en otros. Entonces, quiero leer con ustedes en 1 Corintios capítulo 12, versículo 12 lo siguiente. Porque así como el cuerpo es uno, dice el apóstol Pablo, así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, aunque son muchos, constituyen un solo cuerpo, así también es Cristo. Es decir, el apóstol Pablo hace una diferenciación entre cada uno de nosotros, diciendo que cada uno de nosotros es un miembro del cuerpo y que cada miembro del cuerpo tiene una función específica. No todos somos manos, no todos somos dedos, no todos somos pies. Cada uno de nosotros tiene una función dentro del cuerpo de Cristo. Y esa función que tenemos, ese propósito específico de parte de Dios, nos hace únicos. Entonces, siendo únicos, en este perfeccionamiento que Dios hace sobre nuestras vidas, tendría que ser un proceso único. Es decir, nosotros estamos siendo perfeccionados de parte de Dios para ser más a la imagen de Dios y menos a nuestra propia imagen. Cada uno de nosotros lleva este proceso. El mismo apóstol Pablo, el mismo apóstol Pedro menciona que cada uno de nosotros tendría que padecer si fuese necesario por un poco de tiempo. No quiere decir, o lo que el apóstol Pedro está diciendo es que no necesariamente vamos a sufrir toda la vida. Vamos a tener ciertos procesos por medio de los cuales somos perfeccionados, como el mismo Pedro cita, como el oro es perfeccionado, metido al fuego hasta 7 veces, así algunos de nosotros tendríamos que ser perfeccionados.
pero no todos de la misma manera, ni todos por las 7 pruebas de fuego, y ni todos bautizados 7 veces, ni todos metidos en dificultades tantas veces como sea necesario, ni todos sufriendo penalidades como buenos soldados de Cristo. No todo es lo mismo para todos, porque somos únicos. Y ese proceso que llevamos cada uno de nosotros tiene que ver con nuestra manera de relacionarnos con Dios. La manera en cómo nos acercamos a Él, la manera en cómo nos relacionamos con Él, la manera en cómo aprendemos el texto bíblico, cómo desarrollamos ese conocimiento y cómo lo ponemos en práctica. La mayoría de las veces es que escuchamos el mensaje de la palabra de Dios y decimos, ay, qué bonita palabra, esa me gustó mucho, pero no la ponemos en práctica. El desarrollo de nuestra capacidad como cristianos es cada vez que escuchamos la palabra lo pongamos en práctica. Y eso nos hace cada vez mejores cristianos. Somos perfeccionados a través de poner en práctica todo lo que hemos escuchado. De manera que no todos lo hacen de la misma manera, no todos aprendemos de la misma forma, ni todos lo ponemos en práctica de la misma forma. No es lo mismo tener que poner en práctica la fe. Te pongo un ejemplo simple. Tienes que poner en práctica la fe. Tú dices, Señor, yo quiero tener mayor fe, que se desarrolle la fe en mí, que mi fe no desfallezca, que mi fe no decaiga, que siempre tenga certeza de que tú eres Dios y que siempre estoy seguro de que tú eres mi Señor y que nunca voy a dejar de creer en ti. Y pides que tu fe sea perfeccionada. Y la Biblia dice que la prueba perfecciona nuestra fe. Así es que buscamos a Dios ser perfeccionados en la fe y resulta que tú tienes una dificultad como, no sé, quedarte 2 días antes de la quincena, quedarte sin un peso. Apenas es 13 del mes y tú cobras hasta el 15 y tienes 2 días, el 14 y el 15, sin un peso en la bolsa. Y entonces tu fe es probada. Además de que fuiste un mal mayordomo para que no te alcanzara los 15 días, bueno, además tu fe es probada y entonces empiezas a preocuparte, dices, ¿qué voy a hacer? Hay que pagar pasaje, los niños el lunch, hay que mandar al lunch, ¿qué vamos a comer en la tarde? ¿Qué vamos a hacer en nuestros días, estos 2 días? ¿Qué es de nosotros, Señor? ¿A quién le hablo? ¿A qué banco recurro? ¿A quién le pido prestado, Señor? Y empezamos a preguntarnos en la cabeza cómo lo vamos a resolver. Y lo único que necesitamos es tener fe que Dios no nos va a dejar. Pareciera algo simple, ay pastor, pero eso no es tan difícil, 2 días lo resuelves con lo poquito que hay en el refri, con lo poquito de despensa lo vas resolviendo, algún pariente te prestará 100 pesos para ir a trabajar, lo resuelves, no es tan complicado, pastor, ¿ok? Entonces la prueba para tu fe no es tan compleja, pero tu fe es probada. En cambio, alguien que va al médico y el médico le dice, ¿sabe qué? Acabamos de revisar sus análisis y en sus análisis nos dice que usted tiene cáncer. Y el pronóstico es grave porque este cáncer ya se dispersó por su cuerpo y entonces tiene usted poco tiempo de vida. La lucha es distinta, pero la prueba es fe. Dios no está probando la capacidad financiera de uno, ni está probando la capacidad física de otro. Dios está probando la fe. Si fuese Dios el que pusiera estas circunstancias en la vida del creyente, para que fuese perfeccionado. Si es el enemigo, sabemos cómo responder a ese ataque directo del diablo, en ambos casos. Pero si fuese Dios el que está poniendo ciertas circunstancias para perfeccionarnos como al oro, que seamos más perfectos cada día, por supuesto que las circunstancias son difíciles, pero en ambos casos la prueba es en la fe. Y esa es la parte que nos cuesta mucho trabajo poner en práctica, porque queremos o pensamos que las mismas pruebas que les pasan a uno les deberían de pasar a otro, aunque el apóstol Pedro dice no deberían de preocuparse tanto porque las mismas pruebas que les están pasando a ustedes les están pasando a otros hermanos en diferentes partes del mundo. Pero no se refiere Pedro a que todas las pruebas les tienen que pasar a todos. Lo que Pedro se refiere es que no te angusties por lo que te pasa, porque en este proceso de perfeccionamiento Dios te va a perfeccionar y no eres el único que está siendo perfeccionado. Todos los cristianos tenemos que alcanzar esa perfección en Dios. Pero Dios trata con cada uno de nosotros de manera distinta. No tratas o no haces lo mismo con la mano que con el pie, no haces lo mismo con las orejas que con la nariz. Entonces, cada parte de tu cuerpo, como lo acabamos de leer en 1 Corintios, cada parte de tu cuerpo tiene una función, igual tú.
Igual tú tienes una función dentro del cuerpo que tiene que ponerse en práctica, que se tiene que desarrollar, que se tiene que perfeccionar para edificar al cuerpo, para ayudar a otros, para que otros también sean perfeccionados por medio de lo que tú estás aprendiendo y de lo que tú estás desarrollando. La mayor parte del tiempo anhelamos, los cristianos anhelamos tener la unción del predicador famoso o del salmista famoso. Yo anhelo con todo mi corazón, anhelo poder tocar la guitarra. No puedo, me cuesta mucho trabajo, mis dedos se enredan, no puedo llevar el ritmo, me pierdo al llevar el ritmo y lo he intentado, me sé varios círculos de notas musicales tratando de ajustar los acordes, trato de tocar la guitarra y no puedo tocar la guitarra, lo he intentado, he tenido muchos maestros muy pacientes y muchos maestros muy impacientes, pero no he podido tocar la guitarra y anhelo algún día poder hacerlo. Sin embargo, entiendo que mi propósito no es tocar la guitarra, pero me gustaría hacerlo. Así es que algún día tendré el tiempo y la dedicación para poder tocar la guitarra y la paciencia para poder ejercitarme al grado de por lo menos tocar una canción al menos. Y espero que algún día pase. Sin embargo, sé y reconozco que ese no es mi don. No es algo que yo podría hacer, pero puedo enseñar acerca de la adoración, de ser un verdadero adorador. Puedo enseñar acerca del cántico nuevo. Puedo enseñar acerca de cómo tocar el cielo a través de tu alabanza y de tu adoración. Puedo enseñar acerca de cómo ministrar sanidad a través de la alabanza y la adoración, pero no soy músico, no puedo tocar. Sin embargo, sé que mi don no es tocar un instrumento, pero puedo enseñar. Y creo que enseñar sí es mi don. No sé si lo hago bien, pero me la he creído. Me he creído que enseñar es algo que sí puedo hacer. Entonces, anhelar los dones, el talento, la capacidad que otros tienen, querer que esa misma unción o ese mismo don o ese mismo talento esté sobre mí, es creer que pues, somos producidos en serie y que Dios agarra el mismo molde y ahí nos mete, ¿quieres ser adorador? Pum, nos mete al molde, nos sacude ahí, nos embarra ahí y nos hace en un proceso para ser adoradores o si somos un matrimonio que ministra matrimonios, yo quiero ser como el matrimonio del pastor Axa y ayudar a otros matrimonios y ahí estamos batallando porque creemos que somos metidos a un molde donde Dios agarra ese molde, ese ejemplo de otros y aún así, teniendo ese molde, podemos hacer lo mismo. Pero no, porque cada vida, cada experiencia te va forjando para ser la parte del cuerpo de Cristo que el cuerpo de Cristo necesita. Nosotros hemos recibido diferentes dones, diferentes talentos, diferentes habilidades. El mismo apóstol Pablo, ahí mismo en 1 Corintios, donde acabamos de leer, pero en el versículo 5, capítulo 12, versículo 5, dice el apóstol Pablo que hay una diversidad de ministerios. Tenemos un mismo Señor, pero hay diversidad de ministerios. Y entonces querer anhelar el ministerio que otro tiene no es sano, porque las las circunstancias de aquel ministro, las circunstancias de aquel instrumento que Dios está usando, no son las mismas que tus circunstancias. Y entonces cuando tus circunstancias son otras, tu entorno es otro, tu cultura es otra, tu educación y tu formación académica es otra. Entonces compararte con alguien más y decir, yo quiero ser como, no sé, Danilo Montero, o quiero ser como el vocalista de Mier San Marcos, o quiero ser un adorador como, no sé, Marcos Guido, tan famoso como, se me olvidaron todos los nombres ahorita, no sé, te empiezas a comparar con alguien más, hermano, hermana, definitivamente estamos cayendo en el error de creer que Dios nos produce en serie. Dios no te produce en serie, Dios te da talentos, a lo mejor no eres tan famoso como Marcos Witt o como Danilo Montero, pero tu adoración, tu momento de adoración, tu momento de alabanza puede tocar la vida de un niño que está desanimado, que está frustrado, que ha sido maltratado o abusado, pero tu alabanza puede transformar la vida de ese pequeñito. No eres famoso en televisión, no eres famoso en internet, no has grabado ningún disco, pero puedes tocar la vida de alguien que le puede otorgar salvación y puede acercarse al Señor. A lo mejor no eres tan famoso como el evangelista Billy Graham, que hasta una fundación internacional de ayuda que ayuda al mundo y que ayuda a muchas iglesias cristianas y que organiza muchos eventos alrededor del mundo. A lo mejor no puede ser tan famoso como Billy Graham ni tener toda la capacidad financiera que tiene su ministerio,
pero puedes tocar a un indigente, a una mujer maltratada, puedes tocar a un huérfano, puedes tocar a una mujer que necesita, porque no puedes hacer lo que hace Billy Graham, pero puedes hacer tu parte. Puedes hacer la parte que te corresponde, y esa formación y ese trabajo que Dios está haciendo con tu vida para que seas el instrumento que Él puede usar es a título personal, no es una producción en serie. Todos seamos Billy Graham, o todos seamos Marcos Witt, o todos seamos Danilo Montero, o todos seamos TV Joshua, o todos seamos, no sé, Cash Luna o Dante Gebel. Todos seamos como ellos y seamos tan famosos, tan prestigiosos, o tan ricos, o tan eminentes o prominentes como ellos son. No, cada uno de nosotros tenemos una función dentro del cuerpo, una parte importante que no puedes descalificar lo que Dios está haciendo contigo, porque lo que Dios está haciendo contigo es importante. Tan importante es alguien famoso como alguien anónimo. Tan importante es el que tiene muchos recursos para ayudar a muchas iglesias y mandar cajitas y regalos cada año a muchas partes del mundo, como aquel que puede regalar una manzana a alguien necesitado, a alguien que tiene hambre. Es tan valioso y es tan importante para Dios lo que haces, porque todos somos importantes. Por supuesto, no descalifico a ninguno de los que tienen éxito y que tienen fama y que tienen prestigio a nivel internacional. Por supuesto que no, su mérito tienen y su trabajo les costó y su proceso les llevó. Pero yo lo que quiero decir es que si no tienes ese nivel de prestigio o ese nivel de fama o ese nivel de fortuna, no significa que lo que Dios está haciendo contigo no es importante o no es valioso o no vale o no importa. Claro que importa, pero no somos hechos en serie. Estamos hechos de manera artesanal. Cada uno de nosotros tiene un detalle artesanal. ¿Sabían que una de las cosas más valiosas que tenemos en México son las artesanías? Pero hoy las artesanías ya no las podemos distinguir de las producciones en serie. Hay producciones en serie, hay artesanías o imitación de artesanías que se producen en serie. Las fábricas de países de primer mundo o de países muy ricos en producción, eh, que hacen cosas que antes hacíamos aquí exclusivamente de manera artesanal, y que ahora estos países producen en masa y las producen en serie y nos las mandan al país, y por ser más baratas y por ser más económicas, nosotros accedemos a ellas porque creemos que son igual de valiosas que las artesanías. Y entonces no compramos una artesanía porque creemos que es cara, porque decimos, no, está exagerando, me está robando. Y les pongo un ejemplo. Veíamos con mis hijos hace algunos años atrás, mi esposa y yo tuvimos la oportunidad de comprarles una guitarra acústica para que ellos practicaran. De hecho, la intención era que yo también practicara, pero las compramos para que ellos aprendieran a tocar la guitarra y tuvieran la habilidad de tocarla. Y bueno, ellos han practicado eso. Y resulta que yo les contaba a mis hijos que cuando yo iba en secundaria, cuando estaba a punto de salir de secundaria, yo le dije a mi papá que si él me podría comprar una guitarra. Me dijo que sí, que me la iba a comprar, que lo esperara tantito porque me la iba a comprar. Yo no sabía cuál era el plan de mi papá. Eh, pero resulta que un día nos fuimos de vacaciones, un verano, nos fuimos de vacaciones y tenemos familia en Jalisco, en Michoacán, y íbamos en Colima, aquí en México tenemos familia, y entonces agarrábamos de vacaciones y nos íbamos a verlos a ellos desde Guerrero hacia esa parte del país, y los visitábamos a ellos. Y en una ocasión pasamos en Michoacán y paramos en la ciudad de Paracho, Michoacán. Ahí paramos, y resulta que mi papá me dice, ven, acompáñame. Íbamos en el vehículo con mi papá y nos paramos en un negocio de guitarras, y me dijo, escoge la que te guste. Yo no tenía la menor idea de lo que mi papá me estaba diciendo. Escogimos la guitarra, compró mi papá el estuche para la guitarra, un estuche de esos rígidos, y ahí metimos la guitarra. Yo venía contentísimo con mi guitarra, no la sabía tocar, tocaba peor todavía el timbre de la puerta que la guitarra, y estaba... Uh, pero estaba súper emocionado. La verdad es que esa guitarra, yo no tenía la menor idea, pero esa guitarra le salió carísima a mi papá. Y yo comparaba la guitarra que le compré a mis hijos y veía la marca de la guitarra que le compré a mis hijos. Es una marca genérica, porque las hacen en serie. Pero la calidad de la guitarra que me había comprado mi papá era hermosa, era preciosa. Terminé en un tiempo de locura, en un tiempo de hambre y crisis. La terminé empeñando en una casa de empeño que después la quise recuperar, y ya la habían vendido. Pero fue una burrada de mi parte. Ya tenía muchos años con esa guitarra y estaba preciosa. Me arrepiento de haberla perdido,
pero, y además, los de la casa de empeño me habían dicho en aquel entonces que era una guitarra muy cara porque era una guitarra artesanal. Yo no había entendido eso, era un chamaco, tenía problemas financieros y no había entendido lo que mi papá me había regalado, que era una guitarra artesanal. Lo que yo les pude comprar a mis hijos fue una guitarra genérica, una guitarra que no te cuesta mucho, pero que sirve para los fines de aprender a tocarla. Y haciendo esta comparación me di cuenta que no es lo mismo, para Dios no es lo mismo hacernos de manera genérica. Dios no nos quiere hacer de manera genérica. Dios no quiere que salgamos como cualquier cristiano. Es decir, perdón por la expresión que acabo de decir, pero Dios no quiere que seamos cualquier cristiano. Dios quiere que seamos únicos, que nuestra propia experiencia de vida, que nuestra propia experiencia de nuestra relación con Él, que nuestra propia experiencia de transformación, de renovación, de cambio, de mentalidad, de esa entrega plena al Señor y esta comunión que puedas tener con Él, te dé la capacidad de ser único. Que tú puedas decir, Dios tiene una relación, un trato personal conmigo que es único, no trata de la misma manera a mi esposa, no trata de la misma manera a mis hijos, no trata de la misma manera al pastor. Dios tiene un trato personal conmigo y ese trato me hace único. Y entonces sepas y entiendas y tengas presente en tu corazón que lo que Dios está haciendo constantemente en tu vida es único. Por eso no podríamos ni deberíamos compararnos con nadie pensando que aquel ya está siendo bendecido, o que aquel Dios lo usa para predicar, o que aquel Dios lo usa para dirigir la alabanza, o aquel que limpia los baños lo hace muy bien. Y entonces nos empezamos a comparar con los demás creyendo que Dios está olvidando de nosotros porque está usando a unos, está usando a otros, está tratando con unos y a nosotros nos tiene todavía en el horno de fuego medio chamuscados porque ya llevamos rato ahí y Dios no nos saca, como si Dios estuviera, si hubiese olvidado de nosotros y del trato que tiene con nosotros. Pero Dios nunca se olvida de ti. Dios siempre tiene presente lo que tiene que hacer contigo. Dios Dios siempre va a invertir lo mejor que tiene para darte en la formación de tu carácter, en la formación de tu persona, en desarrollar tus talentos y tus habilidades y tus capacidades, porque Dios no se olvida de ti en ninguna manera. Hay un pasaje que seguramente recordarás, que es cuando el profeta Samuel, el pueblo, perdón, te pongo el contexto. El pueblo de Israel, después de haber salido de Egipto y después de que termine el tiempo de Moisés y de Josué, empieza una etapa que se conoce como la etapa de los jueces. Los jueces fueron los líderes de la nación de Israel que les ayudaron a ellos a dirigirse, a conducirse correctamente. Hubo jueces que guiaron a la nación de Israel durante el tiempo de la tierra prometida, en lo que se establecieron y en lo que se acomodaron y en los que se dieron a conocer como nación ante los enemigos que los rodeaban. Bueno, llegó el momento que el pueblo se hartó y el pueblo dijo, no, ya no queremos jueces, queremos reyes. Las demás naciones tienen reyes y a nosotros nos malmiran o nos están mirando feo porque nosotros no tenemos reyes, nosotros tenemos jueces, así es que queremos un rey que nos dirija, un rey que nos gobierne, un rey que nos haga ser igual a los demás pueblos y entonces si a alguien hay que reclamarle al rey, pero si a alguien hay que darle la gloria, hay que dársela al rey. Y entonces el pueblo de Israel se empieza a quejar con el profeta Samuel porque querían un rey. Entonces el último juez y sacerdote y además profeta era Samuel. Y Samuel le dice a Dios, Señor, me han desechado. Ya no me quieren como juez, ya no quieren que yo los dirija, me han desechado, ya no puedo ser yo el juez de esta nación rebelde. Y Dios le dice, no, no te desecharon a ti, me desecharon a mí, porque yo soy su rey, yo soy su juez, yo soy su líder, yo soy su guía, yo soy el que les muestra el camino y ellos me están rechazando a mí. Adviérteles que si ellos quieren un rey, entonces el rey les va a despojar de sus doncellas, les va a quitar a sus hijos para hacerlos como soldados, se quedará con una buena parte de las cosechas, de las tierras, de los bienes que ellos tengan, porque ese rey tomará de eso para poder encumbrarse como el líder de toda una nación. Cuando el profeta Samuel les dice todo eso al pueblo, el pueblo a una voz dijeron, no importa, queremos un rey. Porque todos los demás pueblos tienen un rey. Nosotros también
queremos uno. Y entonces Dios les concede eso, tener un rey. Y el primer rey de la nación de Israel es el rey Saúl. Y es maravilloso cómo había una multitud de varones. Ya Dios ya sabía quién iba a ser el rey, pero el momento de escogerlo es muy peculiar, porque resulta que están todos los varones ahí. Ahí está Saúl también, y es el primer rey. Y resulta que algo distinguía a Saúl de todos los demás. Y lo que le distinguía era que sobresalía, que era más alto que todos. Y entonces, cuando lo escoge Samuel a este rey, a este primer rey de la nación de Israel, resulta que la gente está muy contenta. Contenta porque porque el que fue escogido, para ser el rey, era diferente a ellos. Pero ¿saben qué se diferenciaba? En que era más alto, nada más. Y entonces hoy en día, creemos o pensamos que alguien que es diferente es alguien a quien tenemos que imitar. Y es alguien a quien tenemos que seguir, y es alguien a quien tenemos que ser como él y convertirnos en una réplica o en una copia de esa persona, porque tenemos que ser como esa persona, porque entonces estaremos alcanzando, teniendo, logrando lo mismo que esa persona, porque nos estamos convirtiendo en esa persona. Y entonces el primer rey, el rey Saúl, fue escogido porque sobresalía, era más alto, nada más. No era diferente a ninguno, no dice la Biblia que tenía un corazón distinto, que era un adorador, que tenía talentos o cualidades que lo hacían diferente. Por supuesto, después salieron algunos talentos ahí y algunas características que tenía Saúl. Entre ellas, creo en un principio que Saúl era un hombre obediente, era un hombre que a pesar de la edad obedecía a su padre para ir a buscar las burras que se habían perdido. Creo que era un hombre obediente en un principio, pero eso se perdió en Saúl y terminó desviándose. El segundo rey, cuando Dios escoge al segundo rey, bueno, este es el contexto. Entonces, este primer rey falla. Samuel está llorando a Dios porque Saúl falló y no era el rey perfecto que Samuel creyó que podría ser Saúl. Y entonces está llorándole a este rey fracasado o este rey derrotado moralmente y espiritualmente derrotado. Y Dios le dice a Samuel, deja de llorarle a Saúl. Yo tengo ya escogido a otro que he visto que tiene un corazón como yo quiero que tenga el corazón. Y ya escogí a este hombre. Y entonces viene el momento de elegir a David, que es el siguiente rey, y recordarás que estaban los hermanos de David, que estaban ahí en esa pasarela para escoger al siguiente rey, y ninguno de ellos era. Y cuanto más insistía Samuel en decir cuál de estos, cuál de estos, cuál de estos, Dios le decía, no, ninguno de estos, porque el hombre mira lo que ven con sus ojos, pero yo miro lo que hay en el corazón, en lo que no es visible. Y eso es algo que debemos de entender, que Dios tiene un plan para nosotros, y aunque no lo veamos visible, tenemos que desarrollar las características, las cualidades en las que Dios está ocupando de formarte. A veces te preguntas, pero ¿por qué yo tengo problemas, tantos problemas financieros? Porque tienes que aprender a administrar bien tus finanzas, porque seguramente aconsejarás, orarás por las finanzas, desarrollarás una capacidad financiera, serás un buen mayordomo en la administración de los bienes que Dios ponga en tus manos, no solamente en lo que no es tuyo, sino también en lo que es tuyo, porque esa es la promesa del Señor. O a lo mejor tú dices, pero ¿por qué batallo tanto con la enfermedad? ¿O por qué tengo tanta gente enferma a mi alrededor? ¿O yo mismo me enfermo tanto? Porque tenemos que aprender a superar la adversidad que la enfermedad produce en nosotros para ser mejores y para ayudar a otros, darles una palabra de fe y esperanza y decirles, mira, cree, confía en el Señor, porque Él es Jehová, tu sanador, Jehová Rafa, tu sanador. Así es que tenemos que ver qué es lo que está sucediendo en nuestro entorno, qué está pasando en nuestras vidas, cuáles son los dones, cuáles son las habilidades, cuáles son las capacidades que Dios nos está dando para desarrollarlas, para aprender a crecer espiritualmente y fortalecer nuestras vidas espirituales, fortalecer el conocimiento, fortalecer los dones que Dios ha puesto en nosotros, porque somos seres únicos. Dios te ha puesto en un lugar como un ser único, como un ser especial, como un ser que tiene capacidades únicas que serán usadas para sus propósitos. David
fue usado para el propósito de Dios. Saúl fue usado para el propósito de Dios. Después llegó Salomón y fue usado para el propósito de Dios. Y todo tiene un propósito de parte de Dios en cada uno de nosotros. Y sin embargo, solamente recorriendo estos tres reyes, Saúl, David y Salomón, los tres eran reyes completamente distintos, con cualidades completamente distintas, con habilidades completamente diferentes y con un corazón completamente distinto para con Dios. Y sin embargo, los tres fueron reyes de Israel. Así es que Dios no se equivocó al escoger a Saúl, Dios no se equivocó al escoger a David, Dios no se equivocó al escoger a Salomón como rey, a ninguno de ellos, porque Dios sabía que en cada uno de ellos había un propósito, y sin embargo eran tres reyes completamente distintos. Y si nos seguimos con el libro de los reyes, te encontrarás que todos los reyes posteriores fueron también completamente distintos unos de otros. Y entonces encontramos, y esta es parte importante de la que te quiero llevar, encontramos que reyes empezaron a tener actitudes semejantes a las de sus reyes anteriores. Es decir, y leemos que, y entonces el rey tal y se comportó y siguió los caminos de su padre David, aunque ya no era su padre, su bisabuelo, su tatarabuelo, e hizo lo justo delante de Jehová. O el rey tal se desvió por el camino, se apartó e hizo lo mismo que su padre tal, porque se alejó de Dios o pecó contra Dios. Y todo eso lo puedes encontrar en la palabra de Dios, como algunos imitaban a los anteriores por el ejemplo que les habían dado. Y esta parte es importante porque creemos que el que seamos únicos no deberíamos de seguir el ejemplo de nadie. Entonces nos autogobernamos o nos mandamos solos y nos alejamos de la iglesia y decimos, ya dijo el pastor Axa que yo soy único y que no necesito de nadie más. No, yo no dije eso y quiero aclararlo. Dije que somos únicos y que tenemos un propósito único y que tenemos un desarrollo de capacidades y habilidades que Dios nos ha dado que tenemos que cuidar porque hay una razón de todo ello. Pero todo es parte de un plan y un propósito de Dios. Así es que lo que Dios quiere hacer contigo o lo que Dios quiere desarrollar contigo, tienes que buscar que así sea. Pero necesitamos de otros. Por eso el apóstol Pablo se atreve a decir con tanta autoridad moral y espiritual y con tanta convicción en su corazón para decirle a la iglesia, imítenme a mí, porque yo soy imitador de Cristo. Imítenme a mí, sigan mis pasos, sigan mi ejemplo. Pero en ningún momento Pablo dice sean como yo. Lo que está diciendo Pablo, imiten, sigan el ejemplo que yo les doy, sigan los pasos que yo les doy, pero no pretendan ser Pablo. No quieran ser un Pablo. A Timoteo le da habilidades y les dice, ora por ellos en el presbiterio y le dice a Timoteo, milita aviva el don que te fue dado por la imposición de manos en el presbiterio y milita en la palabra que te fue dada. Hay dones en ti, Timoteo, que tienes que desarrollar. Los dones que tú tengas, las habilidades que tú tengas, las tienes que desarrollar. Eres una persona que Dios quiere usar para un fin y un propósito. Pero no pretendamos ser como fulano, perengano, porque en el proceso de querer ser ellos, no estoy diciendo imitar lo que hacen, sino querer ser ellos, querer tener el lugar que ellos tienen, querer ocupar esa posición que ellos tienen, nos puede hacer a nosotros frustrarnos en ese proceso, en ese camino de suplantar o sustituir a otro que está delante de nosotros. Incluso podemos caer en puntos de soberbia o vanagloria creyendo que podemos desechar a aquellos que van antes que nosotros. De ninguna manera se trata de que sobrepases a tu pastor porque tu pastor ya lo alcanzaste, ya lo sustituiste en tu vida, en tu formación, en tu capacidad, en tu desarrollo, y entonces lo desechas. Dices, no sirve mi pastor, busquemos otro. Porque ese es uno de los errores que frecuentemente pasa o sucede. Creemos que podemos ser mejor que él y sustituirlo, suplantarlo, o tomar otro ejemplo y ponerlo en su lugar, porque como si las personas a nuestro alrededor o las personas que están formando parte de nuestra vida fueran sustituibles. Si de la misma manera tú eres insustituible y tú eres único, las personas que están a tu alrededor también son insustituibles. Mi esposa les decía a mis hijos, y todavía lo decimos de vez en cuando, pero mi esposa le decía algo que a mí me gusta mucho. Le decía a mis hijos, yo soy la mejor madre que les pudo haber tocado a ustedes, pero ustedes son los mejores hijos que me pudieron haber tocado a mí. Y en algún momento le agregó mi esposa, somos los padres que ustedes necesitaban y ustedes son los hijos que nosotros necesitábamos. A veces nos cuesta mucho trabajo aceptar a las personas que están en nuestro entorno,
porque creemos que nos estorban, porque creemos que son un peso o un lastre a nuestras vidas y creemos que no son útiles para nuestro crecimiento. En algún momento, de alguna manera, así como tú eres único, esas personas que están a tu alrededor también son únicas. Y el propósito alrededor de ti o el propósito por el cual llegan a tu vida también es único. Lo que tenemos que hacer es aprender del por qué cada persona o cada relación o cada circunstancia que nos rodea, cuál es el propósito de ello y cuál es el papel que jugamos nosotros en medio de esa circunstancia o en medio de esa situación. No podemos desechar lo que nos acontece, no podemos desechar si nuestros padres no fueron los mejores padres, que yo doy gracias a Dios por los padres que tengo, son maravillosos, son los mejores papás que me pudieron haber tocado en la vida. Y yo estoy agradecido a Dios por ellos. Pero si tú crees que tus papás, porque tuviste problemas con tus papás, porque tus papás no te comprendieron, porque no te mostraron afecto, porque creciste sin padres, o cualquiera que sea la razón por la que crees que tus padres no fueron los mejores padres de la existencia de este mundo mundial, dices, no, no es que no fueron lo mejor, es que mis papás fallaron, es que mis papás se equivocaron, es que me maltrataron, es que hicieron, y juzgas la razón o las actitudes que tus padres tuvieron. Déjame decirte que no estás mirando el panorama completo, el panorama completo, no estás mirando todo el entorno de todo lo que te ha acontecido, de todo lo que te ha sucedido para ser quien tú eres ahora. Y hoy lo que tú eres y lo que tú vives y lo que tú experimentas cotidianamente es parte de ese proceso que viviste. Así es que no podemos encasillarnos o encajonarnos o quedarnos atrapados en una circunstancia porque no la entendemos. Tenemos que saber y tenemos que recordar y tener presente todo el tiempo que nuestra formación y nuestro proceso de crecimiento aún no ha terminado. Somos las personas que Dios dice que somos, tenemos las cosas que Dios dice que tenemos y hacemos las cosas que Dios dice que hacemos porque queremos lograr ser esa persona, ese instrumento, esa vasija que Dios puede usar para su gloria. Así es que todo lo que Dios haga contigo, todo lo que Dios desarrolle contigo, hay una razón de ser. Puede ser un Saúl, puede ser un David. Ahora, no te digo que eres un Saúl porque un rey Saúl porque Saúl pecó y fue desechado por Dios. No, no, no. Sé que Saúl hizo cosas muy buenas delante de Dios a favor del pueblo de Israel y que construyó uno de los ejércitos más poderosos. No fue David el que hizo el ejército que tenía la nación de Israel. Fue Saúl el que hizo el ejército poderoso de la nación de Israel que después David o que después estuvo al servicio del rey David. Pero quien hizo ese ejército fue el rey Saúl. Tuvo sus cosas buenas, por supuesto que se equivocó y por supuesto que se desvió y por supuesto que cometió un error delante de Dios, claro que sí estoy consciente de ello, pero hizo cosas buenas. Por eso es importante que no nos perdamos en nuestro propósito, que no nos olvidemos que todo lo que pase, que todo lo que acontece en nuestra vida hay una razón y el propósito principal es darle la gloria a Dios y exaltar a Dios por todo lo que Dios hace por nosotros o con nosotros o a través de nosotros. Así es que considerando esto que pasa y que acontece en nuestras vidas y que deberíamos de nosotros tener en cuenta, es que no somos seres desechables. Ni tú ni yo somos desechables. Ni tú ni yo estamos aquí por casualidad. No importa si eres un hijo planeado o no planeado. No importa si eres resultado del amor honesto y entregado de tus padres o fuiste un error, una equivocación de tus padres que fuiste la causa de su matrimonio. No importa cuál haya sido la razón por la cual tú fuiste el resultado de un producto de una relación entre tus padres. Lo que importa es que naciste. Y en el momento en que naciste, la asignación de parte de Dios fue darte un propósito, darle sentido a tu existencia, darle una razón a tu existencia, para que tú seas y vivas y te desarrolles como la persona que Dios dice que tú eres. Sin embargo, viviendo, comparándonos todo el tiempo con otros. Es que el pastor fulano, es que el músico tal, es que el salmista tal, el evangelista tal, el hermano de la iglesia, el que hace esto, el que hace lo otro, aquel que tiene, mire pastor, es que aquel sí tiene y yo no tengo, porque él sí está bien y yo no, porque él ya superó sus problemas y yo no, porque yo sigo peleándome con mi esposa por la mosca que pasó frente a nosotros. Y todo ese tiempo la comparación que hacemos con los demás limita lo que Dios quiere hacer en nosotros.
porque tú te estás comparando con un molde que no es tu molde. Te estás comparando con alguien que está viviendo algo que no es lo que tú tienes que vivir, porque lo que Dios quiere hacer contigo es único. Es exclusivo para ti, pero como todo el tiempo te comparas con aquel y el molde a imitar o el molde en el que te quieres meter y encajar es uno que no te corresponde, pues limitas o tratas de limitar o estás condicionando lo que Dios quiere hacer en tu vida. Aceptar la voluntad de Dios, que es buena, que es agradable y es perfecta para tu vida, no va a suceder mientras nuestra cabeza no cambie. Por eso Pablo en Romanos capítulo 12, versículo 2 dice que seamos transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento para que podamos comprobar cuál sea la buena voluntad de Dios agradable y perfecta para tu vida. No de manera generalizada, es para tu vida, porque tú vas a comprobar con tus propios ojos, con tu propia vida, con tu propia experiencia y con lo que te pasa cotidianamente, te vas a poder comprobar que la voluntad de Dios es perfecta, es buena, es agradable para ti, es algo que Dios quiere hacer y te quiere sorprender y te quiere llevar a una condición mejor de vida. Nosotros como pastores, mi esposa y yo, como pastores, anhelamos que muchas cosas buenas nos pasen, anhelamos que muchas cosas maravillosas nos pasen. Tenemos promesas, palabras proféticas, revelaciones, sueños. Hemos visto cosas maravillosas que Dios está haciendo y hay muchas cosas que esperamos que pasen. Pero por muchos años, nos comparamos con otros ministerios. Nos comparamos con otros pastores, nos comparamos con otros ministros, con otros incluso nos comparamos con discípulos, gente que nosotros enseñamos y ministramos y que después se convirtieron en pastores y que nos habían rebasado por mucho en el camino y que decíamos, bueno, pero ¿por qué ellos? ¿O por qué les está yendo tan bien? Y entonces, por muchos años tratamos de vivir una vida que no nos correspondía, tratamos de seguir los pasos de alguien a quien no nos correspondía seguir y tratamos de tener una vida que no era lo que Dios había pensado para nosotros. Dejamos de luchar con Dios, dejamos de contender con Dios, dejamos de estarle diciendo a Dios cómo tenía que dirigir nuestras vidas y cómo queríamos que Él hiciera las cosas que nosotros queríamos. Dejamos de darle órdenes a Dios para que Él hiciera lo que nosotros esperábamos que hiciera o que Él nos diera lo que nosotros estábamos esperando que nos diera. Empezamos a confiar, empezamos a creerle a Dios y empezamos a esperar en cada una de sus promesas y a decirle a Dios, hágase como tú quieres y no como yo quiero. Empezamos a aceptar su voluntad, empezamos a entender que sus tiempos son distintos a nuestros tiempos y empezamos a ver que la mano de Dios se mueve siempre a favor de los que le aman. Así es que las cosas empezaron a cambiar, empezaron a ser diferentes. Empezamos a experimentar momentos distintos. No se acabaron las luchas, no se acabaron los problemas, no se acabaron los momentos de desesperación y de angustia o de momentos en los que yo estoy a punto de renunciar, en los que quise tirar la toalla y decir, ya no más, no puedo con esto, es muy pesado, o por qué Dios no me da, o por qué Dios no me bendice, o por qué no soy tan famoso, por qué mis mensajes no los escucha nadie, y empezamos a llorar y a mendigar al mundo o a las redes sociales o a las circunstancias que nos dieran nuestra posición y nuestro lugar en la historia del cristianismo. Así que dejamos de hacer eso y empezamos a confiar en Dios y empezamos a ver la mano de Dios de manera distinta, no como nosotros le esperábamos, pero sí como Él quería obrar en nosotros. Y sabemos que falta mucho por hacer y falta mucho por ver, porque al final de cuentas lo que estamos confiados y esperamos de parte de Dios es que le haga su buena voluntad agradable y perfecta en nuestras vidas. Eso es lo que estamos esperando. Y quizás nos convirtamos en alguien muy famoso, ¿o no? Probablemente solamente nos conozcan ustedes y unos cuantos más que se agreguen a esta red social, pero no va a pasar nada. Nuestras vidas serán siendo importantes para Dios y serán siendo el instrumento que Dios quiere usar para tocar la vida de alguien. Alguien que necesita escuchar un mensaje como este que te estoy dando el día de hoy. Un mensaje que te habla de fe, de esperanza, de confianza en el Señor, de saber que hay un plan de parte de Dios, que no te tienes que desesperar, que no te tienes que comparar con otros, que no te tienes que medir con otros, sino que si tratas de imitar a alguien, si, no sé, te gusta la música de Danilo Montero y te quieres imitarlo, imita lo bueno, imita lo que te edifica, lo que te construye, lo que te permite encontrar tu camino y tu propósito.
pero no porque quiere ser Danilo Montero, no porque quiere ser Pablo, no porque quiere ser Juan o Pedro, sino porque quiere ser Cristo. Quiere ser como Cristo, y estos ejemplos que han estado a lo largo de la historia del cristianismo, Pedro, Juan, Pablo, Danilo, Marcos, no sé, Dante, Cash, Claudio Freyson, Morris Cerulo, T.B. Joshua, Billy Graham, todos estos grandes instrumentos, T.D. Jakes, el mismo Martin Luther King o Martín Lutero, no sé, todos los ejemplos que te puedas imaginar, que dices, wow, es que este hombre, es que este personaje, es que esta, la historia, la biografía de tal, ok. Mire, cuando yo leí la biografía de John Wesley, cuando leí su biografía, yo estaba impresionado. Yo dije, yo debí de haber nacido en esa época. Yo hubiera sido como John Wesley. Si yo hubiera estado en esa época, yo hubiera sido igual, hubiera evangelizado igual, hubiera predicado igual, hubiera hecho sermones igual que los de John Wesley. Y de repente el Señor habló a mi corazón, pero no eres John Wesley, eres Axa Macedo. Y eres quien tiene que estar en esta época y en este tiempo, porque te voy a usar en esta época y en este tiempo. Así es que si hoy puedo llegar a tu corazón y puedo dejar un mensaje, estoy cumpliendo con mi propósito. Si te puedo despertar espiritualmente para que tú anheles cumplir tu propósito, habré hecho mi parte y habré cumplido con mi función dentro de este cuerpo de Cristo. Y será maravilloso que tú, cuando llegues al cielo, digas, Señor, aprendí lo que dijo Axa el día 18 de octubre de 2022 acerca de que tienes un propósito para mí y que yo voy a ser único y que lo que yo haga será para edificación del cuerpo de Cristo, porque yo soy parte del cuerpo de Cristo con una función específica. Si hago eso en tu vida y despierto tu vida y inquieto tu vida para eso, entonces qué mejor que estoy en el tiempo correcto. No tengo que estar con John Wesley, no tengo que ser John Wesley, soy Axa Macedo y este es mi momento, este es mi tiempo en el que Dios me puso para edificar tu vida. Así es que eso es lo que tenemos que entender, tu parte, tu plan, perdón, el plan de Dios para tu vida, el propósito de Dios para tu vida, el instrumento que Dios quiere hacer contigo para edificar la vida de alguien más. Este es el tiempo, este es el momento, estás en la época correcta, estás en el tiempo correcto. Tienes que asegurarte de estar en el lugar correcto y de estar haciendo las cosas correctas. Y entonces te darás cuenta que lo que Dios pensó, lo que Dios planeó y lo que Dios diseñó para tu vida está dentro de su buena voluntad, agradable y perfecta. No es solamente lo que tú quieres, no es solamente lo que tú quieres lograr, no es querer ser como el otro, es querer ser como Cristo. Y vale la pena seguir los ejemplos de aquellos a quienes podemos imitar. Oradores, predicadores, evangelistas, profetas, apóstoles, a quien tú quieras imitar para ser más como Cristo. No ser Pablo, no ser Marcos, no ser Juan, no ser Dante, no ser ellos. Ser tú haciendo tu plan, cumpliendo con el plan de Dios, viviendo en el propósito de Dios para que lo que Dios pensó para ti se cumple y se desarrolle. Quizás no tengas que estar en el ministerio, a lo mejor tienes que ser un empresario, a lo mejor tienes que ser un maestro, a lo mejor tienes que ser un médico y dentro de esa área de desarrollo y vida profesional, Dios te usa y se cumple el plan de Dios y se desarrolla lo que Dios tenía para ti. Y entonces es maravilloso ver cómo Dios te usa en el ámbito en el que estás. Puedes ser comerciante, puedes ser un empleado, puedes ser ama de casa, puedes ser el hijo de un empresario o puedes ser un maestro de clase, en fin, un político, un cantante famoso, no importa. De verdad, no importa en qué área de la vida te desempeñes, siempre y cuando entiendas que la parte que tú estás haciendo nadie más la haría. Somos insustituibles. Por supuesto que Dios podría tomar a alguien más para que se cumpla un propósito, pero tu propósito ya nadie más lo va a cumplir. Te pongo el ejemplo otra vez de los tres reyes, Saúl, David y Salomón. Saúl fue llamado a ser rey. La gente dice, es que Saúl fue desechado. Sí, el rey Saúl fue desechado, pero no quiere decir que David vino a hacer lo que Saúl tenía que hacer. No, lo que Saúl tenía que hacer ya nadie más lo hizo porque David vino a hacer otra cosa. El propósito de David se cumplió en David. Y cuando David no hizo todo lo que tenía que hacer, entonces surge Salomón, y cuando surge Salomón, entonces en ese momento no quiere decir que Salomón vino a hacer lo que David no hizo. Mucha gente dice, Salomón vino a hacer el templo que David no terminó. No, Dios le dijo desde el principio a David, tú no me vas a construir el templo. El templo no va a ser construido por tus manos llenas de sangre.
El que lo va a construir va a ser Salomón. Y a él voy a tratar con él y voy a hacer un trato con él y voy a hacer un pacto con él. Y entonces, cuando él me construya el templo, el trato será con Salomón. Así es que Dios va a hacer que el propósito, el macrocosmos, el diseño completo de Dios se va a cumplir. Todo lo que Dios quiere hacer se va a cumplir. Todo lo que Dios ha profetizado se va a cumplir. Todo lo que Dios ha dicho que suceda en el universo y en la tierra se va a cumplir. Todo. Porque no, ninguna de las promesas de Dios caerán a tierra sin que se cumplan todas ellas. Así es que, pero eso no significa que Dios nos sustituya por alguien más o Dios suplante nuestras vidas con alguien más porque fuimos desechados. No, simplemente lo que teníamos que hacer, nadie más lo hará, porque Dios nos toma a nosotros, somos sus instrumentos y lo que Dios quiere hacer con nosotros se cumple. Así es que asegúrate de eso, no de ocupar el lugar de nadie, no pretendas que se muera algún artista famoso para que tú seas el próximo artista famoso que glorifique a Dios. O no pienses que el pastor se lo lleve el Señor para que tú ocupes el lugar del pastor. No, Dios tiene un plan maravilloso para tu vida y lo que Dios tiene asignado para ti ya está hecho. Solamente busca caminar en ello para alcanzarlo, tomarlo y lograr el propósito de Dios en tu vida y darle gloria a Dios con tu vida y con los éxitos, con los triunfos, con las victorias. También poder refugiarte en Dios en los momentos de derrota, en los momentos de tristeza y de soledad y de desesperación. Puedas venir a Dios y asegurarte de que Dios está contigo. Así es que, hermanos, hermanas, gracias. Yo espero que esta palabra te anime a lograr tu propósito, a no descalificarte a ti mismo diciendo, no, es que yo no puedo, ¿por qué Dios no acelera los tiempos conmigo? ¿Por qué aquel hermano ya está bien y yo no? No está, Dios no está produciendo cristianos en serie. Dios está produciendo cristianos en serio. Eso es lo que Dios está haciendo. Dios no está forjando cristianos en serie. Dios está forjando cristianos en serio. Cristianos que tengan convicción, que estén seguros de quién son en Cristo, que tengan la certeza de avanzar y caminar en la palabra y en el mensaje del Evangelio para dar testimonio de su nombre. Dios no se equivocó al escogerte o al llamarte. Dios no se equivocó al mencionar tu nombre para salvación o al escogerte para un propósito. Si es que persevera, lucha, encuentra tu camino, defínete como hijo de Dios, como hija de Dios y sigue perseverando porque lo que Dios dijo que haría contigo, Él lo hará. Recuerda lo que dice Jeremías, que Dios tiene planes de bendición para tu vida, no planes de maldición, que los planes de Dios son superiores a tus planes, que los caminos de Dios están muy lejos de ser tus caminos, pero al final de cuentas lo que Dios ha planeado para ti es maravilloso. No somos cristianos genéricos, no somos cristianos similares, producidos en serie. Somos hijos de Dios, hechos a su imagen y semejanza, en serio. Somos llamados a ser buenos hijos de Dios, hechos para el plan y el propósito de Dios. Amén. 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 Pues gracias por quedarse a esta conversación. Agarré vuelo, ya no me callé, ya no leí sus comentarios, pero solamente los saludo. Irma Astudillo, gracias. Amén, dice Irma. Angélica Rosas también dice amén. Angie, un abrazo bien fuerte hasta las hermosas tierras de por allá del sureste mexicano. ¿Sí es sureste o suroeste? Sureste, creo. Pero gracias, Angie. Un abrazo fuerte. Rodolfo dice amén. Seamos imitadores de nuestro Señor Jesucristo. Claro, esto es importante lo que dice Rodolfo. Seamos imitadores de nuestro Señor Jesucristo. Pero nosotros, tú y yo, Rodolfo, tú y yo, y Angie e Irma y Saúl, Lemus que está por ahí, la pastora Ceci, todos los que nos están viendo ahora, ustedes tenemos que ser imitadores de Cristo. Tenemos que ser quienes imiten a Cristo porque hay quienes nos están mirando a nosotros para tener una idea de cómo es Jesús. Así es que no nos lavemos las manos y decir, no, vean a Jesús, no, véanos también a nosotros, como lo dijo Pablo, véanos a nosotros, tratemos de ser imitadores de Cristo para que los que no sepan cómo es Jesús logren ver en nosotros un ejemplo a seguir. Pero no vamos a suplantar a nadie, no vamos a sustituir a nadie. Nosotros tenemos un rol, una personalidad, unas características, cualidades, dones, talentos que Dios quiere desarrollar en nosotros de manera muy particular, pero que podemos imitar a alguien más. Pero ese alguien a quien estemos imitando sea un imitador de Cristo, siguiendo las palabras de
que nos está diciendo Rodolfo. Amén. Gracias, Angie. Sí, ya me confirmó que es el sureste mexicano, por allá en aquellas tierras del sureste mexicano, cerca del Caribe o del Mar del Caribe, me parece. Ok, ya no me meto más en Honduras geográficas, pero gracias a todos los que se quedaron. Pastor Saúl Lemus, gracias por quedarse a esta transmisión. Le mando un fuerte abrazo a usted, a su esposa, a la pastora Gloria. Sean muy bendecidos, están en nuestras oraciones. Y gracias a todos los que nos acompañan, Rodolfo, Angie, Irma, la pastora Ceci, ¿quién más anda por aquí? No alcanzo a ver quién nos sigue o quién nos dejó su like. Ceci, Susi, Angélica, Lulu Ortiz, Manuel Calva, mi cuñado, un abrazo fuerte. Mariel Elías, un abrazo. Mariel, Rebeca también, un abrazo. Claudia Barragán, prima, un abrazo fuerte a todos, gracias por quedarse esta transmisión. Vamos a orar, si les parece, vamos a hacer una oración. Los bendigo en el nombre de Jesús. Gracias por quedarse estas transmisiones. Nos ayuda mucho que la compartan, que lo dejen ahí en sus redes sociales, que lo manden por WhatsApp. Nos ayuda porque no porque, miren, se los tengo que repetir porque pareciera que hay un interés en que nos sigan, como si esto generara ganancia para nosotros. No tenemos hasta hoy, no tenemos monetizados ninguno de nuestras redes sociales, así es que no ganamos porque ustedes lo compartan. Pero sí nos ayuda a llegar a otras personas que necesitan oír este mensaje. Parte de cumplir nuestro propósito en el Señor. Así es que si ustedes lo comparten en sus redes sociales, pues podemos llegar a alguien más. De verdad, hay mensajes que estamos muy agradecidos porque ustedes hacen posible que llegue a más gente. Y hemos alcanzado muchas reproducciones que no nos hubiéramos imaginado alcanzar o llegar con solamente la población de la comunidad Manto Nuevo. Ha sido la ayuda de todos ustedes quienes ven estos videos y quienes lo comparten y permiten de esta manera que lleguemos a otros más. Gracias por eso y los bendigo. Agradezco este tiempo que nos permiten compartir con ustedes. Es un tiempo de bendición para mi vida. A veces no agarro vuelo y no me puedo detener, pero siento que es poco tiempo el que tengo para hablar con ustedes los días martes. Quisiera hablar más y dar más tiempo para platicar con ustedes, pero si tienes alguna pregunta, alguna petición de oración, alguna necesidad que quieres que te apoyemos en ello, mándanos un mensaje, déjalo aquí en los comentarios o mándalo en un mensaje privado a través de Messenger o de WhatsApp y estaremos orando por ti y estaremos orando por tu necesidad. He anunciado últimamente o he repetido últimamente que si no tienes un lugar donde congregarte, que si ya llevas mucho tiempo sin congregarte en alguna iglesia cristiana, busca la manera de congregarte. Y si no encuentras un lugar al que te puedas acercar porque te queda lejos, porque no hay posibilidades, porque no hay forma de acercarte a alguna iglesia o porque no sientes la confianza, pero estás escuchando estos mensajes, acércate con nosotros. Queremos extender nuestra cobertura hacia tu vida y poder bendecir tu vida a través de integrarte a la comunidad Manto Nuevo y que seas parte de esta comunidad que crece y avanza en el Señor. Bendigo tu vida. Gracias por escucharnos los días martes, 8:30 de la noche. Los días jueves ya no vamos a tener transmisión de los jueves, porque ya terminamos el discipulado de evangelismo y dones espirituales. Vamos a abrir otros discipulados más adelante. Vamos a invertir el tiempo en ejercer el discipulado para con todos ustedes y esperemos tener los temas correctos y tener las enseñanzas correctas y tener los discipulados que son necesarios para el cuerpo de Cristo que estaremos compartiendo con todos ustedes. Así es que estén atentos a cuando les avisemos que estarán estos discipulados o los verás aquí en esta red social, pero esperamos que sean de bendición. Los videos del discipulado que acabamos de terminar están aquí en Facebook. Dale un scroll hacia abajo en tu celular o en tu computadora y te vas a encontrar con las reuniones de los jueves, que fue evangelismo y dones espirituales. Así es que son 5 sesiones, 5 lecciones que espero te edifiquen. Fueron muy rápidas, di lo más esencial, lo que queremos nosotros como comunidad Manto Nuevo que es necesario compartir, y por eso es que no hablamos de otras cosas más que lo que pensamos que es necesario hablar para este tiempo tan caótico y revuelto y que necesitamos poner en práctica a través del evangelismo. Así es que gracias
Gracias en verdad, Pastor Saúl Lemos. Dice, el Espíritu Santo está contigo, Pastor. Pastor, gracias. Gracias por tus palabras. Anhelamos y oramos que así sea. No queremos ser solamente un címbalo que retiñe o tener palabras persuasivas de humana sabiduría. Queremos que el Espíritu Santo, esa es nuestra oración, es mi súplica y es el temor de mi corazón. Que sea Dios el que hable y que bendiga a aquellos que nos escuchan. Gracias, Pastor Saúl. Le agradezco y reconozco su ministerio y labor. Le bendigo en el nombre de Jesús. Hermanos, hermanas, gracias por acompañarnos. Vamos a orar para ser despedidos, ¿les parece? Yo tenía algo más que decirles y se me fue ya. Seguramente me acordaré después. Pero gracias, gracias por acompañarnos. Vamos a orar. Padre, gracias, gracias por esta palabra. Bendigo la vida de mis hermanos. Te pido, Señor, que ellos vean que son cristianos construidos, formados, diseñados a la perfección conforme a la imagen de tu Hijo Jesucristo y que son seres verdaderamente importantes para ti, para el propósito, para la expansión del Evangelio, para el establecimiento del reino de los cielos en la tierra, para compartir la fe, para orar por el necesitado, para imponer manos sobre el enfermo, para que todos y cada uno de tus planes y propósitos se cumpla en cada uno de nosotros conforme al diseño perfecto de tu voluntad y en lo que tú quieres, en el nombre de Jesús, para cada uno de nosotros. Bendigo sus vidas, bendigo sus corazones y bendigo, Señor, lo que ellos hagan conforme a tu plan y a tu propósito, de manera que tú recibas siempre toda la gloria, toda la honra y la alabanza. Gracias, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. A ti la gloria. Amén y amén. Amén. Gracias en verdad a todos. Rodolfo, Saúl, Ceci. Por ahí veo a alguien. Mine, por ahí llegó Mine también. Un abrazo fuerte. Dios les bendiga a todos. Angie, si alguien no menciono, Irma Astudillo, si no los menciono, perdónenme, no es la intención de no mencionarlos. Al contrario, a veces no puedo leerlos a todos, pero Irma, Rodolfo, Saúl, Ceci, Mine, no sé quién más ande por ahí, pero a todos de verdad. Aquí hay alguien que quiero ver. Trataba de ver quién era este. La Pati. Gracias, Pati, por estar aquí esta noche. Dios te bendiga. Gracias, Mine. Bueno, si alguien no mencionó, no es la intención. Les mando un abrazo. Sepan que después leo todos sus comentarios. Después leo todos sus mensajes, los que me llegan en privado, también los leo. Gracias por conectarse a esta transmisión. Dios bendiga sus vidas. Es un gusto poder saludarles y nos vemos el próximo domingo. El domingo tenemos reunión a partir de las 11 de la mañana. Hay una transmisión. Nosotros nos reunimos desde temprano y estamos adorando, estamos en oración, estamos buscando al Señor. Y por ahí después de las 11, 11:20, 11:30, ya está la enseñanza a la que te puedes conectar. Todas estas transmisiones son gratuitas. Suscribirte a nuestros canales de YouTube es gratuito, no cuesta nada. Gracias en verdad. Dios les bendiga. Mine, dice Minerva, nos dice bendiciones para todos y todas. Gracias, Mine. Gracias, pastores. Gracias a ti, Mine, por conectarte. Gracias por escucharnos. Si no oíste el mensaje completo, quédate a volverlo a repetir. Repítelo mañana, repítelo las veces que sea necesario, porque de esa manera te quedará claro que hay un plan y hay un propósito de parte de Dios para tu vida. Oramos que así sea. Esa es nuestra petición a Dios, que seas muy bendecido, muy bendecida y que la gracia y el favor de Dios sea siempre contigo. Te envío un abrazo fuerte, bendiciones y hasta la próxima. Bye.